Hola, mi nombre es Eusebio Díaz, estudiante de Derecho de la Universidad del Atlántico. Actualmente estamos viendo nuestro grupo la materia Teoría General del Trabajo Humano y Relación de Trabajo, dictada por el doctor Alider Díaz, dentro de la cual pues estamos tocando temas bastante interesantes, por lo que el profesor mandó una dinámica para resolverla o realizarla en equipos. El equipo de nosotros la va a realizar de la siguiente manera. Empiezo yo contestando el primer interrogante y los compañeros van a ir desarrollando los demás interrogantes hasta concluir todo. Bueno, el primer interrogante dice lo siguiente. ¿Quiénes deben realizar los trabajos que, aunque consideramos socialmente necesarios, ninguno de nosotros desea realizar o que nuestros seres queridos realicen? Podemos considerar el ejemplo de los recolectores de basura. Bueno, aquí la pregunta es clara cuando enuncia quiénes deben realizar esos trabajos, y pues muchas veces esos trabajos son realizados por personas de bajas clases sociales, migrantes o grupos marginados. Y pues en su mayoría de veces es porque las opciones son bastante limitadas o solo tienen esa opción. Según lo investigado, pienso que la cuestión a veces no es tanto de quién o quiénes realicen ese tipo de trabajo, sino por qué lo hacen. Y todo se enfoca a que lo hacen por la necesidad y la falta de oportunidades. La OIT, en su declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, establece entre otros principios el siguiente: eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Es decir, que ninguna persona está obligada a trabajar, en este caso como recolector de basura, y que si alguien pues lo está obligando a hacerlo, tendría consecuencias legales, ya que estaría violando uno de los principios de la OIT. Esto nos lleva a concluir que si las personas están realizando este tipo de trabajos, no es porque se los impongan, sino es porque así lo están prefiriendo. Como estaba diciendo al principio, las personas tienen opciones limitadas, pero dentro de esas opciones, esta posiblemente es una de las mejores. ¿Por qué? Porque actualmente las empresas de recolección de basura pues han dignificado el trabajo de sus empleados, dándoles buenos equipamientos y le dan una condición de estabilidad laboral. Lastimosamente ha quedado un estigma social hacia quienes realizan este trabajo, que muchas personas catalogan como inferioridad, como símbolo de inferioridad, cuando por el contrario es un trabajo de gran valor, porque sin los recolectores de basura posiblemente esto ya estaría fuera de control. En la sociedad justa del trabajo que nosotros nos imaginamos, los trabajos peligrosos como los que realizan los bomberos, policías, mineros o personal de salud en zonas de alto riesgo deben ser realizados únicamente por aquellas personas que elijan hacerlo de manera voluntaria, consciente y libre. Nadie debería verse obligado a exponer su integridad, su vida, solo porque no tuvo otras opciones o que nació en una familia de bajos recursos. En nuestra sociedad justa, el Estado juega un papel sumamente importante. Es el centro de todo, para que nos ayude a la realización de estos trabajos o tipo de labores, garantizando que las personas que realicen estos trabajos, además de hacerlo voluntariamente, lo hagan estando bien informados, capacitados y sobre todo protegidos, creando así políticas, vías o pasos a seguir para cada tipo de trabajo, creando así medios de prevención y seguridad para la realización de estos trabajos, para que sean menos riesgosos. En una sociedad justa, ningún trabajador debe morir o quedar con secuelas por el simplemente hecho de salir a ganarse la vida, teniendo en cuenta que se ha normalizado esta tragedia silenciosa en la que personas fallecen a cada rato por causa del trabajo. Por eso el Estado debe asegurar las condiciones laborales dignas, con seguridad, salud, descanso y salarios justos que reconozcan el valor social de estos. Siendo una sociedad justa, debemos visibilizar la importancia de estos trabajos y más a quienes los realizan, celebrando y reconociendo que estos trabajos que son vitales
para que la sociedad funcione. ¿Qué debemos hacer con los trabajadores que son sistemáticamente discriminados y excluidos en el mercado laboral? Teniendo en cuenta a una sociedad justa del trabajo, teniendo en cuenta también los conceptos que hemos adquirido en el libro La Introducción a la Seguridad Social, de lo que es justo y que no es justo para una sociedad, teniendo en cuenta la realidad social en la que vivimos y sin cerrar ojos o hacernos de la vista gorda ante situaciones que en la actualidad todavía siguen siendo temas de difícil superación. Teniendo en cuenta esta pregunta, creo que una de las soluciones para tratar de minimizar estas brechas de estas poblaciones que son discriminadas o excluidas, como son los exconvictos, las personas con diferente orientación sexual, los adultos mayores, los jóvenes sin experiencia laboral, las mujeres en edad fértiles o las etnias como los indígenas o los afrodescendientes, entre otros. Considero que una de las mejores implementaciones que se pueden lograr es la educación. No solamente sería bueno crear dentro de las empresas incentivos para que las personas con estas condiciones o estas poblaciones minoritarias ingresen, no sería solamente lo correcto. También considero de que debe crearse políticas de inclusión dentro de las instituciones de educación, tanto en los colegios de educación media como los que son bachilleratos, tanto la inclusión en educación superior, teniendo en cuenta también el SENA, que es una muy buena institución que se puede utilizar para seguir avanzando en estos temas. Entonces, me parece muy bien lo que han venido haciendo las universidades a nivel nacional, en tanto en el orden público, que han creado de pronto mecanismos para la admisión de estas personas, como en el ejemplo de la Universidad del Atlántico, que se ha creado de pronto mecanismos de admisión para estas comunidades o esta población minoritaria. Creo que también esta política debe implementarse en universidades privadas. Creo que de pronto bajando el precio de las matrículas o creando por medio del gobierno políticas como incentivar a los jóvenes de estas poblaciones a que puedan ingresar, ya sea por medio de la implementación del examen de estado, que es el IFETS, o por cualquier otro medio. Entonces creo que lo mejor que se puede hacer no solamente es crear terna dentro de las empresas o crear plazas para que las personas de población minoritaria ingresen, sino también fomentar la inclusión dentro de las instituciones, tanto de educación media como de educación superior, para que así las personas que de pronto en esta población desean algún día trabajar o ser incluidas dentro del mercado laboral cumplan también con un nivel de formación adecuado para cualquiera de las vacantes que se les presenten en el momento. Bueno, principalmente en una sociedad justa, el trabajo debe servir para que las personas puedan crecer, vivir bien y ser tratadas con respeto. Pero no todos los trabajos que existen cumplen con esto. Algunas tareas pueden dañar a las personas, aprovecharse de ellas, aumentar las desigualdades o quitarles sus derechos. Por estas razones creo que ciertos empleos deben ser analizados con detenimiento y en situaciones específicas deben ser prohibidos. Bueno, el primer criterio para prohibir un trabajo es cuando genera daños físicos o psicológicos. Esto incluye trabajos peligrosos o que puedan causar lesiones graves o enfermedades, como trabajar en minas sin protección o manipular sustancias tóxicas. La OIT indica que cada minuto mueren entre 5 y 6 personas a causa de accidentes laborales, lo que evidencia la necesidad urgente de tratar estas condiciones. El segundo criterio es la explotación o coacción. Ejemplos de esta son la prostitución o la pornografía. A veces estas actividades parecen decisiones libres, pero como todos sabemos existe la trata de blancas, donde estas personas son explotadas sin descanso alguno, sin tener control sobre sí mismas. Muchas veces también son controladas por la pobreza o las malas decisiones e incluso la falta de oportunidades. Estas prácticas no solo humillan a las personas, sino que también mantienen desigualdades en la sociedad. El tercer criterio son los atentados contra la dignidad humana. Aquí entran los trabajos que denigran o deshumanizan a las personas. Un ejemplo podría ser la esclavitud consentida.
Esta refuerza la desigualdad y quitan valores fundamentales como el respeto y la dignidad. Incluso empleos considerados normales como el servicio doméstico en condiciones abusivas y sin regulación pueden enmascarar dinámicas de explotación extrema. Entonces, yo creo que para que la sociedad sea justa hay que crear reglas y políticas eficaces que prohíban estos trabajos peligrosos, humillantes o que explotan a la gente. También es importante enseñar a las personas sobre sus derechos laborales, ofrecer ayuda y protección a quienes han sido dañados y especialmente exigir a las empresas que respeten las reglas y traten bien a sus empleados. Bueno, con lo anteriormente dicho, prohibir ciertos trabajos no se trata de limitar libertades, sino de proteger a las personas de dinámicas que las exploten, las dañan o las deshumanizan. Siento que una sociedad justa no puede tolerar prácticas que convierten el trabajo en una fuente de sufrimiento. En cambio, debe garantizar que el trabajo sea un medio para la dignidad, el bienestar y el progreso colectivo. Para intentar responder esta pregunta, que abarca 3 ejes temáticos sobre si se tiene derecho sobre el trabajo digno, si se debe obligar a las personas que lo requieran, si los jóvenes ricos deberían también trabajar o aportar algo para la sociedad, o si debe existir una renta básica, aquí hay que mencionar varias cosas. Primero, la Declaración de los Derechos Humanos establece que las personas tenemos derecho a un trabajo digno. En Colombia está reconocido como un derecho fundamental y evidentemente estoy de acuerdo con este postulado. Es decir, toda persona tiene derecho a un trabajo digno. Y es triste, por ejemplo, que el 56% de los trabajadores, según un informe del DANE en 2025 en Colombia, estaban bajo situación de informalidad. Lógicamente, en esta sociedad que nosotros planteamos, el trabajo es y debería ser un derecho fundamental y el Estado debería garantizarlo. Sobre si se debería obligar a las personas a trabajar en caso de que no quisieran hacerlo, pues en esta sociedad igualitaria, de igualdades no solo materiales, sino también reales, nosotros planteamos que no se debería obligar a las personas a trabajar, porque esto no estaría respetando sus libertades individuales, pero sí estamos de acuerdo con que se deba promover que el trabajo como un elemento esencial de la participación en la vida en sociedad, más no una imposición. Es decir, el Estado debería promover que se cree en la conciencia de las personas esa necesidad de trabajar, porque en la medida en que trabaja aportas a la sociedad. Sobre que debería existir una renta básica, yo estoy de acuerdo con que sí. Debe haber una renta básica que sobre todo permita a las personas no estar en unas situaciones de desfavorabilidad o unas situaciones de extrema o nula, más bien nula capacidad de poder negociar unos contratos o trabajos dignos. Esta renta básica incluso se ha implementado en algunos países y se ha podido mostrar con ella que buenos resultados. Por ejemplo, en Alemania, según el Huffington Post en 2024, 122 personas recibieron 1.200 euros mensuales durante 3 años. Y para sorpresa, las personas no dejaron de trabajar por tener una renta básica. Al contrario, reportaron mayor motivación y bienestar. Y en Kenia, por ejemplo, una comunidad recibió ingresos mensuales garantizados que aumentaron, se tradujeron en pequeños negocios, en gastos en educación y en alimentación. Esto demuestra que la renta básica puede estimular la economía y sobre todo que esta renta básica va a poder garantizar una igualdad no solo material, no solo formal, sino también material dentro de la sociedad. Y por último, si los jóvenes con esos patrimonios heredados deberían trabajar, yo creería que sí, en la medida en que lo quisieran, ya que tienen una responsabilidad mayor al ser personas que nacen privilegiadas, y sobre todo manifestar que si no es con trabajo, de alguna u otra manera deberían aportar a la sociedad en la medida en que el Estado fuese capaz de demostrarle que es necesario aportar. Muchísimas gracias.